viewers, muy buenas tardes. Susi Gallardo aquí con ustedes. Pues miren, nos encontramos ya después de la junta que domingo con domingo hace la Placita Olvera, los compañeros de la Placita Olvera, aquí enfrente del Consulado General de México, y nos encontramos con el escritor político Ramiro Padilla Atondo, ¿correcto? That's correct. Tengo el placer de conocerlo hoy en día porque está promoviendo su último libro. Dinos de qué se trata este nuevo libro que tienes. Well, I'll do my best to say in Spanish, okay? Lo voy a traducir porque como él nació muy cerca de Estados Unidos, ya se le olvidó el español. Él Yeah, es el español es muy bueno. El español es muy bueno. Dale. No, de verdad, yo empecé, fíjense que yo no era obradorista en el 2006, yo no sabía mucho, yo estaba viviendo acá de este lado, Los Ángeles. Pero de a poco, como yo era escritor de ficción, yo escribía novela y cuento, pero me interesaban los temas políticos, empecé a investigar de qué se trataba el asunto. A mí me llamaba mucho la atención del por qué había tantas fuerzas queriendo que López Obrador desapareciera de la vida pública. Entonces dije, aquí tiene que haber gato encerrado. Me puse a investigar y ya en el 2007-2008 descubrí que, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón era una ridiculez. Empezamos a ver la clase de malandro que era, empecé a descubrir, porque empecé a leer que en el 2006 había habido un fraude electoral gigantesco con el tal de preservar los privilegios de las minorías. Entonces, obviamente, yo que investigando descubrí que López Obrador era una persona que significaba mucho para nuestro país. Ya para el 2008-2009 empecé a trabajar escribiendo sobre todo en los diarios en los que yo escribía desde aquel entonces, y empecé a apoyar el obradorismo descubriendo que era una persona de convicciones firmes y que tenía mucho que aportar. Obviamente nosotros los mexicanos acá que vivíamos en Estados Unidos pues no teníamos mucho la idea de cómo se manejaba la política en México. Solamente allá los mexicanos y sobre todo el interior de la República, porque también los estados del norte había mucha mala información acerca de quién era López Obrador. Pasan los años y empezamos a descubrir que todo lo que él decía era totalmente cierto. Entonces obviamente pues va creciendo, le hacen otro fraude en el 2012, le meten 100 mil millones de pesos a las tarjetas Monex, el Instituto Federal Electoral obviamente tenía metidos hasta los parientes de Felipe Calderón. Entonces nosotros empezamos a luchar por transformar esta realidad. ¿Qué estaba haciendo la gente derecha? Estaban tratando de privatizar hasta la risa, y es una cosa que nosotros mexicanos tenemos que detener. Los niveles de pobreza se habían disparado, la violencia se había disparado, regresa el PRI con Peña Nieto, regresan a robarse todo el país. Entonces que no nos quedaba otra alternativa y teníamos a la mejor persona, mejor presidente en 100 años, vamos a decir. Regresó. La historia moderna tiene razón. Sí, se compitió en la tercera elección y por fin ganó, porque ya el descontento y sobre todo lo que había dicho él durante tantos años resultó ser tan cierta que le tuvimos que dar nuestro voto de calidad y está haciendo un excelente papel. Excelente trabajo. Oye, Rodrigo, cuéntame, tengo entendido... Ramiro, perdónenme la vida. Bueno, me dijiste Arturo, luego Rodrigo, espérate, así me decía un amigo mío, Rodrigo Ramiro, me decía. Te voy a decir Mr. Padilla. Ándale. No, cuéntanos, tengo entendido que tú viviste aquí, el disque sueño americano, entre comillas. ¿Tú sabes lo que es ser un migrante y trabajar aquí en Estados Unidos? Por lo tanto, tienes un poquito más de conciencia de lo que vivimos los migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo fue que fusionas esa experiencia para hoy en día luchar por tu país, México, y entender a los mexicanos emigrantes y a los mexicanos en México? Porque hay una cierta incomodidad porque los mexicanos que radican en México no entienden lo duro que es irse a un país extraño y tratar ahora sí que de encajar. Cuéntanos tu experiencia. Eso se me hace realmente pues muy interesante ahora sí que en tu experiencia personal. Los mexicanos, los que no han tenido contacto con los Estados Unidos, piensan que nosotros venimos a barrer los dólares y a echarlos en una carretilla. Ellos no saben lo que significa irte a trabajar con calentura, con un hueso dislocado. Yo, de hecho, este hombro ya no me sirve, por eso decidí regresar a México. Yo, como una persona de 53 años, que trabajó 25 años en la construcción, tu cuerpo resiente el esfuerzo de trabajar en la construcción, y a la velocidad que se trabaja y a las alturas que se trabaja.
desde trabajar a 45 grados en un desierto hasta trabajar a 10 grados bajo cero la nieve. Eso es lo que nos enfrentamos muchos mexicanos, de estar colgados de un edificio, de una grúa, de estar arriesgando la vida, de irte a trabajar y no saber si vas a regresar. Esas son las condiciones de acá. Y también lo que hace el migrante mexicano como aporte a su país, porque somos, digamos, de todos los migrantes que hay en Estados Unidos, somos los únicos que soñamos con regresar a nuestro país y con aportar algo a nuestro país. Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de un gobierno que sí está utilizando los recursos que nosotros generamos como migrantes en el beneficio de los demás mexicanos. Por fin nos sentimos contentos de tener un gobierno que nos representa. Entonces, obviamente, sí hace falta que haya más información acerca de las condiciones. Yo, de hecho, mi primer libro, A 3 Pasos de la Línea, es una serie de cuentos sobre los migrantes, en lo que lo quiera buscar en Amazon, se llama 3 Pasos de la Línea. Es un libro que refleja la otra parte, la parte oscura de la migración, la parte del conflicto, la parte de la soledad, del sacrificio, la parte de la desintegración familiar, la parte que pagamos los mexicanos porque pagamos un precio muy grande, sobre todo aquellos que han cruzado por el desierto. Hay miles de migrantes que cruzaron por el desierto. Solamente el año pasado murieron 650 migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. Y cada uno tiene una historia, una muy familia triste que contar a la pasada. Les han pasado cosas muy terribles cuando han querido cruzar. Es que no somos solamente números, no somos números. Una persona que muere en el desierto tratando de llegar a Estados Unidos, que llega al extremo de sacrificar su vida por buscar una vida mejor para él y para su familia, es una persona que no debería ser un número nada más. Es una persona por eso que el presidente lo llama héroe. Son héroes, migrante mexicano. Migrante mexicano es héroe, y esa es la realidad. Tenemos que entender esta parte donde nosotros como migrantes, yo como exmigrante, ya regresé a vivir a México, pero el migrante, yo que pasé la mitad de mi vida acá, entiendo esa parte del sacrificio. Exacto. Entiendo lo que es llegar a tu casa, lo que es que te pegue una enfermedad y que no haya nadie ahí para acercarte siquiera un vaso de agua. Son muchos años de soledad, de sacrificio. Son no ir a las fiestas de tus hijos, a sus graduaciones, son no verlos crecer. Lo que sacrificas tú para proveerlos. Al final de cuentas dices, bueno, valió la pena en algún aspecto, pero también te pones a pensar en todos los años que sacrificaste lejos de tu familia. Esa parte la entiendo muy bien porque yo viví muchos años solo en Estados Unidos y sé de qué se trata. Sí, como tú hay muchos casos. ¿Y qué opinas de todo este movimiento y de toda esta unión que se está viviendo acá en los Estados Unidos, particularmente aquí en Los Ángeles? ¿Qué opinas de los mexicanos que nos estamos uniendo para apoyar el cambio en nuestro país? Es que se está descubriendo, sobre todo parece que hay una cultura de izquierda más potente entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos que muchos mexicanos en México. Es una cosa que cuando uno va conociendo, por ejemplo, el caso de la Casa de la Cultura de Santana, los grupos zapatistas, las personas que son conscientes de que se requiere un cambio, se requiere regresar a un estado de bienestar, a un estado donde todos importemos, a un estado donde nacer pobre no sea una condena, porque esa condena de ser pobre es lo que nos ha empujado a los mexicanos a migrar a un país que no nos acepta, que de repente nos rechaza. Pero nos usa. No, pero eso sí nos exprime. No, eso sí, dice, mexicano, tienes un amigo que trabaje tan duro como tú, tráetelo. Sí. Y les pagan. O sea, básicamente a los mexicanos en Estados Unidos nos pueden acusar de todo, menos de flojos, es la realidad. Los mexicanos somos mano de obra de alta calidad, que somos muy inteligentes, de ahí viene la palabra chicanada, por ejemplo, de chicano, del mexicano, que va a ser una chicanada que va a arreglar las cosas para que funcionen. Entonces, obviamente, nosotros tenemos esa condición de trabajar, de luchar, de trabajar durísimo para beneficiar a nuestras familias, y obviamente ambos países se benefician, tanto México como Estados Unidos. Estados Unidos porque tiene una mano de obra barata y de alta calidad, y México porque tiene las remesas que nosotros les mandamos. ¿Y en dónde vives tú? ¿En qué parte de México? ¿En qué estado? Ensenada, Baja California. Allá radicas en Ensenada. Sí. Muy bien. Pues recomiéndanos otra vez tu libro y repítenos tu nombre. Te voy a dejar a ti que digas tu nombre, no la vaya yo a regar otra vez. Ensenada, Baja California. Bueno, me llamo Ramiro Padilla Tondo. El libro que estoy promocionando en este momento se llama Pequeño Chavo Ilustrado, que es con un manualito para que la gente de izquierda agarre a todos los tarados que andan en las redes sociales pululando, echando mentiras, para que sepan cómo defenderse. El libro tiene dos funciones: leerse, y con ese libro puedes cachetear a una persona que se pase de tonta. Tiene dos funciones. Pues muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto conocerte y aquí seguiremos en la lucha. Un placer. Que te vaya muy bien, gracias.